un tema que me apasiona, que me agrada y trato de concientizar a la población. Endometriosis, por definición, ¿qué es? Es la presencia de tejido ectópico que genera un dolor que es cíclico, que es incapacitante. De hecho, tener dolor en la regla no es normal. Un cólico, un tecito, a lo mucho un ibuprofeno, algo, un analgésico leve, es lo que debiera ser normal. Pero tener que inyectarme, acabar en urgencias, tener que no ir a laborar, ni ir a la escuela, eso ya no es normal. Es la niña que acostumbró a tener una creencia de que tengo dolor, acostúmbrese, aguántese, y lleva toda su vida con dolor, cuando se pudo haber hecho una intervención desde antes para mejorar esa calidad y evitar una complicación. Y ahora estoy acuñando una frase, una pregunta: ¿qué se siente vivir sin dolor? Bienvenidos a Medicina 360, un podcast de salud. Este es un espacio donde hablamos de salud sin prisas, sin mitos y sin atajos. Aquí intentamos entender la medicina no solo como ciencia, sino como una experiencia humana de decisiones difíciles y sobre todo de impacto real en la vida de las personas. Hoy vamos a hablar de un tema que durante décadas fue minimizado, incluso no se reconocía realmente como un problema y de alguna manera también fue normalizado, incluso hasta ignorado durante un tiempo, y es el dolor ginecológico y en particular el que tiene relación con la endometriosis, que es una enfermedad compleja, frecuente, profundamente incapacitante para muchas mujeres y que por mucho tiempo no tuvo ni un nombre así bien identificado ni respuestas claras. Para ello nos acompaña un ginecólogo que representa una nueva generación en la formación de salud femenina y que tiene una formación sólida tanto en cirugía mínimamente invasiva, así como una misión moderna de la medicina y de la atención del paciente, de la atención precisamente centrada en el paciente. Nuestro invitado hoy es el doctor Abraham Álvarez Rosales, que es un médico formado en la Universidad Veracruzana, especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él cuenta con un fellowship en cirugía de mínima invasión avalado por la American Association of Gynecologic Laparoscopists, así como una formación avanzada en cirugía de mínima invasión en el IRCAD en Estrasburgo, Francia, que es uno de los centros de referencia mundial en cirugía laparoscópica. Abraham, gracias por estar aquí en Medicina 360. Bienvenido. Antonio, muchas gracias por la invitación. A todos por aquí el espacio para dar información y desmitificar ese tipo de problema. Pues un poco, para poder conocerte un poco, me gustaría que nos platicaras cómo fue que decides tú, estudiar medicina a lo mejor es algo que debería tomar mucho más tiempo, pero específicamente, ¿cómo decides tú hacer ginecología y obstetricia y por qué? En la medicina vemos en la formación de médico general una amplitud de especialidades: anestesiología, cirugía, neurocirugía, etcétera. Pero ginecología específicamente es un área apasionante porque ves parte clínico, parte quirúrgico. No nada más es un tratamiento, tomes una receta y se acabó. Es tú brindar a esa paciente, a esa mujer específicamente, desde una vida hasta cambiar su vida. ¿Por qué cambiar su vida? Porque cuando hablamos de endometriosis de manera muy puntual, es la niña que acostumbró a tener una creencia de que tengo dolor, acostúmbrese, aguántese, y a mí me pasó, te pasó a ti y a todas le han pasado, y lleva toda su vida con dolor, cuando se pudo haber hecho una intervención desde antes para mejorar esa calidad y evitar una complicación. Y así hay N cantidad de enfermedades, desde infertilidad, pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, la endometriosis, miomas, sangrados, ovario poliquístico. Todo ese grupo de padecimientos que lo vi durante la formación de médico me atrajeron a este rubro, y fue lo que me apasiona para corregir y brindar resultados a mis pacientes específicamente, y no nada más es un número más, porque buscamos dar un servicio, no una cantidad. Entonces, básicamente, vaya, muchas veces cuando el público en general piensa en el ginecólogo, piensa sobre todo en el embarazo, ¿no? Y en el parto, la atención del parto. Ujú. Pero lo que nos estás diciendo tú es que esto es un mundo mucho más amplio a lo que tradicionalmente se consideraba la práctica ginecobstétrica. Escuchen la palabra ginecólogo igual a parto cesárea. Amistades, cenas, reuniones. La pregunta típica de Navidad: ¿cuántos partos tuviste este mes? ¿O tuviste urgencias navideñas? Mi respuesta es: prácticamente yo ya no hago obstetricia.
yo ya veo pura ginecología básicamente. Dentro de mi grupo de trabajo dividimos ya esas áreas de manera muy puntual porque no puedes ver todo. Pero sí, la creencia típica es ginecólogo igual a un nacimiento. Ahora yo diría, hay que separar la O de la G, obstetra y ginecólogo, para que el obstetra se dedique a ver puntualmente todos los nacimientos. Ginecólogo, las demás patologías y en específico áreas muy puntuales, los que tengan una alta expertise en enfermedades. Perfecto, queda creo que bastante claro. Pero además, parte de tu formación fue específicamente en cirugía de invasión mínima. Cuando yo me formé en cirugía, la formación ya incluía la cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva, y ahora pues es algo que por supuesto tiene que estar como parte de lo que es la formación de un médico y la práctica cotidiana. En tu caso, ¿qué fue lo que te atrajo específicamente de la cirugía mínimamente invasiva? Afortunadamente, en el TEC de Monterrey, cuando hice la residencia, mi programa fue híbrido. ¿A qué me refiero con eso? Parte público, parte privado. Comparar ambos mundos. La paciente que operábamos de una histerectomía, específicamente en mi tercer año de ginecología, la que operamos una histerectomía abierta que estaba retorcida de dolor y las que operábamos por laparoscopía. Ver esa amplitud de menor sangrado, menor complicaciones, mejor recuperación, menos días de estancia intrahospitalaria, el dolor fue lo que me marcó a mí para poder brindar a esas pacientes. Yo quiero esto en mi práctica para hacerlo. En México, nuestra formación, desgraciadamente, es a cirugía abierta. Hospitales públicos son gran formadores de muchos residentes, pero si ellos quieren hacer un acceso a cirugías de mínima invasión, tienen que rotar a otras áreas para aprenderla. De hecho, aquí en el hospital tenemos residentes de otros hospitales públicos que vienen conmigo a rotar para tener esa exposición y a enseñarles un mundo nuevo. No nada más es, abres una panza, genera dolor y la paciente tiene una recuperación que no siempre es tan adecuada. Eso fue lo que un parteaguas que me marcó para decir, yo quiero hacer la paroscopía, ofrecerle a todas este abordaje que tengan mejores resultados, que en un primer mundo, Estados Unidos, Sudamérica, Brasil específicamente, Europa, les ofrecen a las pacientes con mucho mejores resultados para ellas. Qué interesante lo que mencionas, porque es parte de lo que hemos venido viendo en otras partes de las especialidades quirúrgicas. Hace poco revisaba yo un estudio en el cual veíamos cuál era la penetración de la cirugía laparoscópica en México, tanto en el sector público como en el sector privado, y se veía que la mayor parte de la cirugía general, por lo menos los procedimientos que en cirugía general pueden realizarse por vía laparoscópica, como sería esencialmente la colecistectomía, que es quitar la vesícula, la apendicectomía, que es la resolución de la apendicitis aguda, o las hernias, que serían tres de los procedimientos, digamos, más comunes quirúrgicos que se realizan en cualquier parte del mundo, pero en nuestro país hay gran variación con respecto a dónde se realizan abiertos o dónde se realizan por vía laparoscópica. Específicamente sabemos que en grandes ciudades como México, Monterrey o Guadalajara, la probabilidad de que te hagan una cirugía de vesícula o de apéndice por vía laparoscópica es alta, sobre todo en un medio privado. Pero desafortunadamente en ciudades más pequeñas y específicamente en el sur del país, el uso de la laparoscopía en cirugía general no es tan frecuente, al grado de que la mayor parte de los apéndices en México se siguen operando de manera tradicional, abierta, y la enorme mayoría de las hernias se siguen operando también por vía tradicional. No quiere decir que una cirugía tradicional no sea buena, resuelve el problema, pero indudablemente la cirugía laparoscópica, la cirugía de invasión mínima, tiene un beneficio incalculable desde el punto de vista de la rapidez con la que se recupera el paciente, la disminución del dolor, la disminución del riesgo de infección, y en el caso de la cirugía de vesícula, incluso ya hay un riesgo menor de tener complicaciones, al igual que en el apéndice. Esto es desde el punto de vista del cirujano general o del cirujano gastrointestinal, que es a lo que yo me dedico. Pero en tu caso, en la cirugía ginecológica, ¿qué tan frecuente se está utilizando esto en el medio público y en el medio privado? Hablando decías una palabra muy puntual, del sureste del país. Para ginecología yo lo dividiría del centro
al norte, centro al sur, no sureste nada más, porque si hay un desbalance importante, grandes institutos, GEA, General de México, Castrazzo Ayala, en Monterrey, pues, universitarios, en los cuales hacen en hospitales públicos la paroscopía. Aquí apenas tenemos el primer hospital del sureste con un programa establecido, el cual estoy presidiendo aquí en la ciudad, con la paroscopía ginecológica. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no se hace realmente. Tiene que ser o medio privado, sí o sí, para que una mujer sin derecho a biencia o con derecho a biencia, incluso el mismo IMSS, ISSSTE, se le pueda realizar este tipo de abordajes. Ok, digo, es interesante esto. Y bueno, esto es un panorama general, ¿no? Ya platicamos un poquito de la diferencia entre el obstetra y el ginecólogo y cómo tú realmente te enfocas más en la parte ginecológica y no tanto en el embarazo. Ya platicamos un poco de las diferentes alternativas que hay para atender un mismo problema quirúrgico, cirugía abierta, cirugía laparoscópica, los beneficios y los retos que todavía tenemos como parte del sistema de salud, tanto público como privado. Pero platícanos un poco ahora de manera puntual sobre lo que es la endometriosis, que nos ayudes a entender lo esencial, que además es un área que específicamente tú te has dedicado mucho y te has concentrado en ella. Para quien nunca ha escuchado el término, ¿qué es exactamente endometriosis? Bueno, vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me agrada y trato de concientizar a la población. Endometriosis, por definición, ¿qué es? Es la presencia de tejido ectópico, que es ectópico fuera de su sitio. ¿Y qué tejido? Un tejido similar a lo que la mujer menstrua mes con mes, el endometrio. No es el mismo, es similar, tienen orígenes parecidos, pero no quiere decir que venga de tal parte y de ahí se migró, no. Es implantes fuera de su pelvis, fuera del útero o en otras áreas, llámese ombligo, tejidos blandos. ¿Esto qué impacto tiene? Que genera un dolor que es cíclico, que es incapacitante y va haciendo paulatinamente un incremento de este tipo de molestias y dolor. ¿Por qué tiene una cierta consideración o un estudio muy relevante? Porque es motivo desde las niñas a ausentismo escolar. Si hacemos una historia que platicaba con un maestro mío, que el prototipo de paciente que queremos estudiar y enfocarnos es, ejemplo claro, la adolescente que es de alto rendimiento escolar, alto rendimiento deportivo, académico, que mes con mes tiene que pausar sus estudios, que tiene que pausar sus idas a un entrenamiento, natación, gimnasia, cualquier tipo de actividad, porque no puede realizarlo, porque tenga dolor. O sea, este no es el dolor menstrual normal. No. De hecho, tener dolor en la regla no es normal. Un cólico, un tecito, a lo mucho un ibuprofeno, algo, un analgésico leve, es lo que debiera ser normal. Pero tener que inyectarme, acabar en urgencias, tener que no ir a laborar, ni ir a la escuela, eso ya no es normal. Que te digan, oye, aguántate, normalízate, que te llegue tu periodo y que sea una pesadilla, que mamá, tengo miedo porque tengo dolor. Eso no es normal. Tenemos que enfocarnos en ellas. Entonces, bueno, es importante entender que esto, o sea, el tener dolor no es lo normal. ¿Y qué tan frecuente es el que el dolor tenga que ver con endometriosis? ¿O qué tan frecuente es la endometriosis? En incidencia es entre un 10 y un 15%. De hecho, notarán ahora, ¿por qué ahora se diagnostica más o aumentó la incidencia? No es cierto. Siempre ha estado. El problema es que nosotros como padres de familia minimizamos el problema. Ahora se hace más enfoque, estudios más específicos, interrogatorios. Con el puro interrogatorio se puede tener la presunción de que tiene un problema y así se detecta más, pero siempre ha sido una misma incidencia. Todas las mujeres en cierto momento van a tener cierto grado de dolor pélvico crónico. La endometriosis es una de las causas de dolor pélvico crónico, hay que hacer esa diferencia, porque pueden tener dolor porque tienen un sangrado, ovario poliquístico, algún quiste, endometriosis. Son como que las causas más frecuentes o si tuvieron cirugías previas por adherencias, que son un motivo de dolor pélvico crónico. Entonces hay que hacer esa diferencia de que no todo dolor es igual a endometriosis. También hay que descartar otras entidades que nos van a presentar ese tipo de problemas. ¿Por qué tarda tanto tiempo entonces en diagnosticarse? ¿O por qué ha habido de alguna forma un desconocimiento de que esto es tan frecuente? 10 o 15% de las mujeres
es algo muy relevante. Sin embargo, tarda en diagnosticarse. ¿Cuál sería la razón principal por la que de alguna manera es desconocimiento? Yo diría dos cosas. Número uno, es cultural. Estamos habituados a escuchar, todos tenemos hijas, tenemos madres, tenemos hermanas, en las cuales nos dicen, me duele. Pues yo aprendí de mi mamá que pues le dolía. Hasta en algunos libros decían, reglarás con dolor. No es normal. Y eso lo minimiza. Misma parte de cultura, estado socioeconómico, de que mamá me duele en las poblaciones de escasos recursos. Aguántate, a mí me dolió, es normal que te duela. Es la parte cultural que lo minimizamos. Ahora, concientizando a la población, tenemos ese cambio de cultura. Tener relaciones que no puedan tenerlo y que les duela tampoco es normal. Y eso lo minimizaban también, de que mamá, tuve relaciones con mi pareja, con mi esposo, y me duele y yo no puedo tener un sexo placentero. O me duele o me incomoda, aguántate porque pues va a haber algún tema. Esa sería como que la principal razón cultural. La otra parte, desconocimiento médico. Se ha hecho estudios que para diagnosticar endometriosis pasan en promedio entre 3, 5, 7 ginecólogos y hasta serie de casos de hasta 10 años de tómate analgésicos, tómate anticonceptivos o embrázate y con eso te vas a curar. Y no es cierto. Por esa falta de promoción de la enfermedad, de conocimiento y cultura, nos retrasa el diagnóstico. Por eso es un interrogatorio adecuado, el pivote para decir o sospecharlo, yo tengo esto, o un familiar mío lo presenta, y así evitamos esas complicaciones. O sea que podríamos considerar que la palabra que más frecuentemente tú escuchas en tu consulta es dolor. Sí. Es por lo que llegan las pacientes. Mi consulta ahorita está en un 60-70% endometriosis y la causa número uno es dolor. Doctor, tengo dolor. Doctor, no puedo evacuar. Doctor, sangro mucho y me duele. Me incapacita mi vida. Y ahora estoy acuñando una frase, una pregunta. ¿Qué se siente vivir sin dolor? Eso es muy interesante, ¿no? Porque la gente no tendría por qué vivir con Exactamente. dolor. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder hacer el diagnóstico de endometriosis? ¿Es solamente clínico o se requieren estudios especiales? Son dos partes. Si hacemos una estructura, primero es clínico. Son sospechas, ya hay cuestionarios que nos indican la sospecha de tu calidad de vida, del día al día, cómo se maneja. Ya hay también estudios avanzados. En adolescentes específicamente, que sea el grupo control, hay estudios como la resonancia magnética que nos da un mapeo. El mapeo es lo que toda mujer que tenga este tipo de problemas, una, la apertura o la entrada para poder brindar un diagnóstico y dar un manejo médico sin tener que ingresar a un quirófano, porque es algo muy puntual también, que se ha hecho una tendencia malamente a que un endometriosis es igual a un quirófano, cuando no es O así. sea, no se debe de diagnosticar en cirugía. No, tiene que ser desde antes, manejarla y evitar una complicación y no llegar a un quirófano. Ya que tienes tú una sospecha clínica, está el mapeo por ultrasonido, que es una ecografía transvaginal, no abdominal, que es otra variante muy puntual, y la resonancia magnética, que es un protocolo en la cual se coloca gel a nivel del recto y de vagina para distinguir los tejidos y evaluar toda la pelvis y otras áreas. Si sospechamos, tengo dolor cada mes cuando respiro en esta parte, sospechar una endometriosis diafragmática o tengo dolor en la parte de atrás, en el área de los riñones, oye, ver si no tienen los riñones, un uretero. De ahí que con el interrogatorio y la exploración se pueda pedir estudios de manera selectiva y no tan extensos a todas las pacientes. Yo creo que lo que estás mencionando es muy importante, el hecho de necesitar resonancia magnética, que es un estudio sofisticado, en ocasiones costoso, porque es una tecnología que requiere un equipo muy especial. Es un instrumento, ¿no? Un instrumento útil para el diagnóstico de endometriosis. Pero mencionabas además la necesidad de protocolos. O sea, no cualquier lugar puede hacer una resonancia que permita hacer el diagnóstico de endometriosis si no se hace con un protocolo específico que vaya encaminado específicamente al diagnóstico de este tipo de problema. Así es, una herramienta simple. Un gel común, no es un gel especial. Eso al distender la vagina, distender el recto que se coloca con con una cánula muy delgada, que es otro de los miedos que presentan muchas pacientes, que no es dolorosa, esa distensión nos abre el panorama.
porque muchos colegas envían resonancia magnética de pelvis, pero al no tener esa distensión, si hay un nódulo en la vagina, en tabique rectovaginal, que es la unión entre la vagina y el recto, en el área que está entre la vagina y la vejiga, si no pones ese medio de distensión, no se va a ver. Entonces, la paciente gastó, hace un mal diagnóstico, persiste la molestia y no le resuelves nada. Entonces, el diagnóstico puede ser equivocado Haces. si lo haces de manera pues, inapropiada el protocolo. ¿Cuál sería la consecuencia de un diagnóstico tardío? Va desde dolor, que en sus diversas presentaciones y grado, que no es normal, O sea, de entrada, sufrimiento. ¿No? Haber sufrimiento, tardado mucho tiempo en poder saber que esa era la causa de tu dolor. calidad de vida. Calidad de vida. Esa es la respuesta clara. Calidad de vida va desde que puedo evacuar normal sin tener dolor, puedo tener relaciones sexuales sin tener dolor, puedo hacer pipí sin tener dolor, puede llegar mi regla sin tener que tener ese miedo de que voy a pausar mi vida, mis planes, por un momento de mi vida, un periodo de tiempo. ¿Y qué otra consecuencia? Tiene consecuencias también en infertilidad, ocasionalmente, ¿no? La endometriosis, la infertilidad sí puede estar asociada por endometriosis, pero no todas las endometriosis tienen infertilidad. Hay que aclarar eso. Es un motivo de infertilidad, sí, porque es un ambiente inflamatorio que genera adherencias, genera movilidad a nivel de las trompas y eso no permite una adecuada implantación o captación de los óvulos, pero sí esa parte de los síntomas son muy variados. ¿Para cómo se genera la endometriosis? ¿Por qué se genera este tejido ectópico, o sea, extraño o fuera de donde debería de estar, en sitios en los que no debería de estar? Como tal, una respuesta exacta no existe. Se creía, Samson hace más de 100 años hizo la teoría de que hay una menstruación, una menstruación retrógrada a través de las trompas hacia la pelvis. Se ha visto que no ese es el origen, hay múltiples causas. Teoría embriológica, en la cual desde que la mujer es un embrión, se forma el útero y las células, que el útero viene de dos estructuras, cuando se va fusionando, hay células del endometrio que quedan fuera y esas pueden recibir estímulos hormonales, migraciones por sangre, tejido linfático, misma cirugía que hacen un cierre inadecuado en ciertas capas a nivel del útero, que implantan el endometrio en otras partes, o incluso el mismo reflujo. Si hacemos un estudio, muchas mujeres en su menstruación, gran porcentaje de ellas tienen un reflujo de las trompas hacia dentro de la pelvis, pero no porque tengan eso es igual a que tengan endometriosis. También el sistema inmune juega un papel crucial. Ese sistema inmune permite que su cuerpo genere la implantación, que las células, las NK macrófagos, no detecten al tejido, que es un exceso de hierro, y lo consuman, sino que generen mayor inflamación. Es una parte tanto mecánica, embriológica y también inmune. Hace algún tiempo me tocó operar a una paciente que después de una cesárea, en la cirugía que le habían hecho, en la herida, habían hecho una herida tipo fan steel, o sea, estas que están por debajo de la línea del bikini, y ella cada vez que llegaba a su periodo tenía dolor en la herida y tenía incluso un aumento de volumen. Y la exploré y lo que le encontré fue precisamente tejido endometrial que se estimulaba cada mes y que tenía esa. Y una vez que se le quitó, pues se acabó el problema. Fue una cirugía muy sencilla, una cirugía superficial. Simplemente había implantado tejido ahí cerca de la línea de sutura y lo resolvimos muy fácil. Pero la cirugía adentro del abdomen puede ser mucho más compleja. Hay cirugías que son muy complejas, que requieren resección intestinal, que requieren manejo para diafragma, manejo urológico, que es un abordaje multidisciplinario de muchos especialistas, urólogo, el ginecólogo, coloproctólogo, cirujano de diafragma, cardiotorácico, que pueden intervenir o ingresar al procedimiento para resolverlo. Pero no quiere decir que el grado de extensión de la enfermedad se asocie con los síntomas. Hay mujeres que tienen endometriosis, que está en tejido llamado peritoneo, que es el que cubre los órganos y tienen mucho dolor, y mujeres que tienen adherido todo el intestino y tienen prácticamente muy pocos síntomas de dolor. Por eso la calidad de vida es algo integral que se evalúa y brindarles una atención más relevante a estas pacientes. ¿Se logra hacer esta cirugía de forma laparoscópica? O sea, ¿no es necesario abrir el abdomen de las pacientes? Sí. De hecho, es el estándar de oro hacerlo por laparoscopía porque brindamos a ellas mejor exposición. Vemos los nervios, cuidamos su uretero, cuidamos los tejidos, comparado con una cirugía a cielo abierto, en la cual
Por la mala recuperación es de entrada una contraindicación, pero la laparoscopía te da ese beneficio. Incluso por robot, que es lo que viene ahora, nos va a dar todavía mucho mejor exposición y mejores resultados para específicamente estas pacientes. ¿Consideras tú entonces que el futuro de la cirugía laparoscópica ginecológica va a ser con robots? Sí, la cirugía robótica es una estrategia que viene empujando, viene creciendo con Hugo, el nuevo robot que está generándose por Medtronic, el Da Vinci que se tiene de Cyber Robotics. Toda esa serie de plataformas robóticas es lo que está creando un nuevo empuje para que en un futuro sea por robótica ciertos casos, no todos, porque no todos se benefician al 100% de una cirugía robótica. Entonces, para la endometriosis, cirugías oncológicas, miomatosis de muy grandes elementos o cirugías más complejas, son las pacientes idóneas para que el futuro, que es la robótica, se pueda abordar a ellas. Inclusive tenemos ahora orificios naturales, el B-Nodes, que es una cirugía que se hace todo vía transvaginal, como una estrategia para resolver problemas de no tan complejos, pero que igual es mínima invasión, ahora sin ningún abordaje vía abdominal. Creo que eso que estás mencionando es muy interesante. Desde el punto de vista de la cirugía general y gastrointestinal, el robot es indudablemente un avance. No es útil para todo. Hasta el momento no ha demostrado beneficios que sean dramáticos en cuanto a menos riesgo o mayor recuperación, salvo en casos muy específicos, ¿no? Es muy claro que el robot tiene ventajas en cirugía, como por ejemplo la prostatectomía. Sí. Tiene ventajas en cirugías, algunas cirugías ginecológicas parece que empieza a demostrar algo, pero en cirugía general, en realidad, hasta este momento el robot tampoco ha sido la solución. Al contrario, incrementa los costos, incrementa el tiempo de cirugía, puede disminuir un poco el tiempo de hospitalización, pero indudablemente es algo que va a ir cambiando y el robot va a terminar siendo una opción muy buena para muchas cirugías y sobre todo para que la cirugía sea más cómoda para el cirujano, ¿no? Que es algo que es muy interesante. Cuando hemos todos utilizado una consola robótica, la parte ergonómica, esto quiere decir el esfuerzo que tienes tú que hacer para operar, el dolor que se tiene en los hombros, en las muñecas, la posición que tiene uno que tomar en cirugía laparoscópica es muy incómoda y en cirugía robótica puede ser mucho, muy cómoda, además de que la visión también es muy agradable. Pero indudablemente incrementa el costo, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué tan costoso es un tratamiento de endometriosis en un hospital privado en México? Híjole, hablar de costos, sí, mentiría, porque cada paciente es diferente, cada enfermedad es diferente, el grado de complejidad es diferente. Entonces, lo que abarata o encarece una cirugía son los insumos. Entre más insumos se requieran, no innecesarios, necesarios para los casos, si haces una resección anterior baja que usas grapeo y luego la circular, se te va una cuenta arriba de 100,000, 150,000 pesos. Si vas a hacer una resección o un shaving, se te va a unos 50, 70, 80,000 pesos. O sea, sí varía, es muy amplia esa varianza en costos, pero sí son cirugías que si vas a hacerla, que sea la primera. Antes había una tendencia que entraban, quemaban y se iban. Y era la paciente que operaban 3, 4, 5, 6, 7 veces, cuando nomás tiene que hacerse una sola cirugía. Lo que es Bien. importante, ¿no? Porque también eso representa un ahorro, ¿no? Ujú. Y yo entiendo perfecto, el costo de un procedimiento es muy variable dependiendo del el tiempo que se requiera estar en quirófano, la cantidad de anestesia que se requiera, los días que un paciente está hospitalizado y la cantidad de equipo. Pero también lo que estás mencionando es fundamental. Si lo hace uno a la primera vez y queda solucionado, pues eso representa un ahorro de alguien que tiene que entrar 2 o 3 veces a diferentes tratamientos. Riesgos. De entrada, el simple riesgo Que de entrada eso es un costo, ¿no? así es. El riesgo es un costo. Entonces, en realidad, bueno, lo que nos estás tú planteando es un panorama diferente, distinto de cómo poder solucionar temas tan frecuentes. Nos decías, 10 a 15% de las mujeres pueden tener un problema como este y realmente atenderlas de manera correcta les cambia la vida, les da calidad de vida y les da una alternativa distinta para mejorar tanto su calidad de vida como las probabilidades de embarazarse, que son dos temas muy importantes en la salud femenina. Así es. La parte psicológica, para cerrar un poquito, ¿qué tan importante es el tema del el impacto psicológico de una enfermedad como la endometriosis? Depresión y ansiedad es la causa número uno, motivo de consulta del equipo
de psiquiatría y psicología de ese grupo poblacional, porque están acostumbrados a tener dolor. Incluso la cirugía no te cura el dolor al 100%, porque hay algo llamado sensibilización central, que a nivel en tu cerebro se generaron nuevos circuitos neuronales para que identifique el dolor. Esa exposición durante tantos años, síntomas, sobreestimulación, generó nuevas raíces neuronales, circuitos neuronales en los cuales, el ejemplo más claro, miembro fantasma. Aunque tengas una cirugía de calidad, de excisión completa, queda el cuerpo pensando de que tengo dolor, cuando ya Entonces, no haya. lo que tú estás mencionando es que el tratamiento es multidisciplinario, incluye diferentes especialistas quirúrgicos, Ujú. pero también otros especialistas como psicólogos, psiquiatras, Rehabilitadores, ¿ok? Algún otro personal que se requiera en una clínica de endometriosis como la que tenemos en el Hospital Español. nutricionistas, el rehabilitador, el coloproctólogo, el urólogo, el ginecólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el coaching o life coaching, que es importante porque son hábitos alimenticios y hábitos sanos que tenemos que tener en salud, son básicamente los que están jugando un papel importante con las pacientes. Pues como lo que estamos viendo, ¿no? En medicina es cada vez más raro que un solo médico se encargue de todos los problemas que tiene un paciente. Ujú. De hecho, aquí en el Hospital Español de Veracruz, una de las cosas que con mayor frecuencia hablamos es el manejo interprofesional o multidisciplinario, en el cual distintos especialistas trabajan en conjunto para ayudar a que un paciente recupere su salud. Y eso es muy importante, ¿no? Ya el llanero solitario Ya no ya no existe. existe, y es mala idea el médico que quiere realmente atender a un paciente solamente él, ¿no? Se tiene que atender de manera integral y eso da mejores resultados y mayor seguridad. Y no por fuerza eso representa un mayor costo, ¿no? Algunas veces algunos pacientes piensan que por subir a muchas personas al equipo médico, lo que va a hacerse es encarecerse la atención, pero en realidad muchas veces sucede lo contrario, porque al tener las opiniones de distintos expertos, se gasta menos y se tiene una estancia hospitalaria o un tratamiento más corto. Bueno, pues, Abraham, realmente queremos agradecerte por lo que nos has platicado, ¿no? De algo interesante. Y por último, bueno, nos gustaría que nos dieras, ¿qué consejo le darías a médicos jóvenes que quieren entrar a la ginecología como especialidad? ¿Qué es lo que está en boga, lo que viene y dónde deberían de concentrarse o dónde deberían de alguna manera enfocar sus esfuerzos? Yo diría, fórmense de manera adecuada. El hospital no te forma, tú te formas acorde a lo que vas presentando. Estudien, tengan esa inquietud que te incomode estar quieto. Eso te lleva a que sigas avanzando, avanzando, avanzando y tengas tú esa chispita para seguir creciendo. No minimicen, escuchen a sus pacientes. El diagnóstico está en el escritorio. Tú escuchándola, tienes ya un diagnóstico, no pido un estudio y hago un diagnóstico, no. Anamnesis es una práctica que se ha perdido mucho y ya no la hacemos. O dejamos de hacerla y creemos que estudios todo lo curan, ¿no? Curamos vidas, no estudios. Y un último mensaje para las mujeres que están viviendo con dolor menstrual todos los meses y que no han encontrado una solución. Segunda opinión, no se queden con una sola opinión. 2, 3 opiniones, pero no normalicen ni hagan que se normalice su problema. Pues muchas gracias, gracias por este mensaje, Abraham. Realmente gracias por esta conversación que ha sido clara, ha sido honesta y creo que muy necesaria. Y la verdad es que en Medicina 360 creemos que hablar bien de salud también es una forma de prevenir enfermedad. A veces una conversación como esta puede ser el inicio de un diagnóstico correcto y de acercarse a las personas que tienen el conocimiento para que nos ayuden a encontrar el camino hacia una mejor salud. Pues muchas gracias. Toño, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.